Hola, la acelerada interacción comercial, cultural, científica, académica y todos los aspectos de la vida moderna a nivel mundial no solo supone la migración entre países o continentes de familias separadas, sino que también ha traído consigo las uniones interculturales que cuando terminan dejan tras de sí un cúmulo de nuevos desafíos que resolver. A nivel internacional se tienen herramientas jurídicas comúnmente aprobadas por la mayoría de los estados, como a nivel nacional, se tienen también definidos los mecanismos, los procedimientos, los protocolos y los condicionamientos que deben cumplirse. A continuación, se presentarán dos videos sobre el tema de hoy, la restitución internacional de menores de edad. El primero es un aporte que hemos tomado de Internet de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con presentación del doctor Osvaldo Henry Zárate Cortés, que trata en detalle los aspectos jurídicos con que se enfrenta un juez de familia que decide sobre este tipo de procesos. El segundo video es un aporte del abogado Fabio Sánchez sobre su experiencia como apoderado en los mismos procesos. Esperamos sinceramente que estos materiales contribuyan a llenar vacíos en padres y madres de familias separadas en el entendimiento del marco legal a que se ven abocados en este tipo de procesos. Muchas gracias por estar presente en nuestras sesiones de puertas abiertas. Hemos tenido algunas dificultades en la comprensión normativa y entonces de ahí la necesidad de hacer un abordaje y de compartir lo que desde una mesa interinstitucional, además, que se ha conformado, liderada por la Procuraduría, la Escuela Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cancillería, la Academia, que hemos formado parte para hacer unas propuestas tendientes encaminadas a la reforma del procedimiento. Por ahora vamos a hablar del procedimiento vigente, lo que tenemos que atender. Para darle efecto voy a permitirme compartir unas imágenes. La restitución internacional de personas menores de 16 años tiene un arsenal normativo que la regula. Entonces, el convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional, que es el convenio de La Haya de 1980, aprobado por la ley 173 del 84. Después vino la Convención Interamericana sobre la restitución internacional de menores de Montevideo de 1989, aprobada mediante ley 884 de 2004. También se juega como parte de ese ingrediente normativo la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 del 91. Desde el aspecto constitucional, el artículo 44 y el artículo 93 nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del bloque de constitucionalidad, o sea, cómo nos vinculan jurídicamente al Estado colombiano, cómo nos vincula con los convenios y los tratados internacionales que en materia de derechos humanos nos hayamos vinculado. De igual manera, el Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 112, el artículo 119, lo que queda de él, y el artículo 137, regulan el procedimiento, y el numeral 23 del artículo 22 del Código General del Proceso establece la autoridad competente. Decimos que es un proceso verbal sumario atípico, es un proceso especial. O sea, se lleva por los senderos del proceso verbal sumario, pero decimos que es especial, que es atípico porque no cumple, no se enmarca dentro de los requisitos generales del proceso verbal sumario. Por ejemplo, observamos que se origina con el informe del defensor de familia, porque el convenio se activa, la autoridad central se encarga de recoger, de acopiar toda la información necesaria para poder activar el convenio. Ese informe que presenta el defensor de familia y donde no lo viere, el comisario de familia,
sustituye la demanda. Y entonces la información que se ha recogido por la autoridad central, que se ha confirmado por la autoridad administrativa, llega al juez, llega a pulpito, llega muy claro saber que el niño ha sido retenido o que el niño ha sido trasladado irregularmente, que además el niño está en Colombia, quién es su retenedor, quién está requiriendo, quiénes están legitimados para intervenir en el proceso. Tenemos la documentación que se ha recogido, tenemos la traducción, si hubiera sido o si fuera necesaria, y en general recordamos que una de las ventajas del convenio es la agilidad en la tramitación y por otro lado que no necesita apostillaje, no necesita autenticaciones. De alguna manera esa comunicación que hay entre autoridades centrales han permitido depurar de tal manera que cuando el proceso llegue a la sede judicial, llegue con todos los elementos necesarios para que pueda acometerse el conocimiento del mismo. El término de duración del proceso es otro aspecto que varía, que lo hace diferente. Realmente los 2 meses, bueno, el convenio habla de 6 semanas. Colombia le ha apostado a los 2 meses, desviando un poco los términos de los convenios, tanto de La Haya como de Montevideo. Y en este momento el proceso puede tener una duración máxima de 2 meses en sede judicial. Tiene otra particularidad y es que tiene una doble instancia. El proceso verbal sumario por sí mismo es un proceso de única instancia. Sin embargo, en este escenario, en esta oportunidad, se ha convertido, por disposición del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en un proceso de doble instancia. El que conoce en primera instancia el juez de familia o promiscuo de familia y en segunda instancia el Tribunal Superior en la sala correspondiente, sea sala de familia o sala civil familia o sala civil familia laboral. La otra característica de este proceso que lo hace especial es que es un proceso preferente. Las disposiciones están hablando de que solamente por encima de la preferencia puede estar la acción de tutela y del habeas corpus. Podemos observar entonces cómo la legislación colombiana le ha dado un estatus preferente, de ahí que no sea posible, como algunos jueces lo sostienen, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que por tratarse de un proceso verbal sumario puede tener el año y entonces eso contraría unas normas especiales. Decíamos entonces que cuando el informe es remitido, debe serlo por el defensor de familia o el comisario de familia al juez competente del domicilio del lugar en donde se encuentre el niño. Es en qué circuito se encontrará y será ese el juez que adelante el proceso que ha promovido el defensor de familia. En ese proceso, además de las partes, además del progenitor requirente y del progenitor requerido, de la persona requerida, para la restitución internacional, intervienen como sujetos procesales el defensor de familia, que debe velar por los intereses de los menores de 16 años que se dan inmersos en estos procesos. Y de igual manera, el Ministerio Público, que vela por la garantía de los derechos, pero también no solamente los derechos procesales y del debido proceso, sino los derechos sustanciales y sustanciales de quienes participan en ese proceso. Vale la pena recordar que el Ministerio Público entonces es ejercido por los procuradores judiciales en los que tengan sede o en su defecto lo hará el personero municipal. Estos sujetos procesales tienen plenas potestades para cumplir con los cometidos, pueden interponer recursos, pueden solicitar pruebas, obviamente participar en las audiencias, son muy activos y suelen serlo dentro de este tipo de procesos.
A diferencia de las demandas que son promovidas por las partes, en esta ocasión, activado el convenio, se inicia con el informe que presenta el defensor de familia. Es de autoridad central a autoridad central, la comunicación suele ser muy fluida y entonces allí desde la subdirección para adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que funge como autoridad central, recopilan la documentación, todos los elementos de juicio que permiten establecer si se puede estar en presencia de una retención ilícita o de un traslado ilícito de una persona menor de 16 años. Y entonces, cuando se presenta el informe, el juez no es un convidado de piedra, el juez evalúa, el juez califica el informe y verifica que se alleguen tales elementos de juicio que permita dar inicio al proceso, que permita establecer quiénes son las partes legitimadas para intervenir en él, que esté acreditado el registro civil o su equivalente dentro del proceso, que la residencia habitual del niño, porque llegan las evidencias a través de informes de educación, de salud, de domicilio. Esos documentos, esas pruebas las ha recogido la autoridad central y las ha incorporado a través del defensor de familia al informe para la respectiva iniciación del proceso. Que las evidencias de que el niño haya sido trasladado o retenido aparecen ahí, y estos documentos y las pruebas que se incorporen, pues que deberán ser traducidas si fuera necesario, no requieren autenticación ni apostillaje. Para que el proceso de restitución internacional pueda prosperar, deberá iniciarse a través de la admisión de dicho informe por parte del juez. Y él dispone el impulso del proceso. El impulso procesal es oficioso, no tiene que esperar peticiones de parte para que pueda seguir su curso, para que se pueda adelantar. En ese auto que califica, que es el equivalente a la admisión de la demanda, pero que aquí es la admisión del informe, si el juez considera necesario puede tomar las medidas necesarias para asegurar que el niño pueda permanecer en el sitio en donde está. Y ya anteriormente la autoridad central ha bloqueado la salida del país de ese niño, pero de todas maneras el juez puede ratificar esas medidas necesarias para lograr ese cometido. Y de igual manera, dentro del convenio tiene el Estado colombiano el compromiso de proveer a un letrado, a un abogado, para que le asista a esa persona requiriente que muy seguramente y por regla general está en el exterior, de un abogado de oficio para que lo represente dentro del proceso, porque vale la pena recordar también lo que se nos ha dicho, y es que no, el defensor de familia actúa en representación de los intereses del niño dentro del proceso de restitución internacional y ha presentado el informe, pero no es el representante, el abogado del requirente. Por eso deberá otorgársele, si no lo otorga, si no confiere poder y no tiene un abogado de confianza, corresponderá al juzgado hacer esa designación. De esa admisión se corre el traslado al progenitor requerido, y dentro de ello, hablábamos del proceso verbal sumario, se le da 3 días para que manifieste lo que tenga a bien frente a la pretensión de requerimiento judicial. Allí, ¿qué puede hacer el padre requerido, que vendría a ser como el equivalente del demandado? Y puede guardar silencio, puede no manifestar nada frente a eso. Y ante esta situación, pues el juez debe interpretar que hay una aceptación tácita de este padre para que el niño, niña o adolescente menor de 16 años sea retornado. Puede aceptar la restitución voluntariamente y pues se procederá a la emisión de la sentencia sin ningún
inconveniente y podrá también presentar oposición al retorno mediante la formulación de las excepciones, que son las expresamente señaladas en el convenio internacional. Hay necesidad de hacer acá una aclaración que es importante, y es que el niño, niña, adolescente menor de 16 años que se oponga al retorno necesariamente deberá ser entrevistado por el juez, porque esa deberá ser confirmada esa negativa con las razones que él tenga. Las excepciones que puede presentar el padre que se oponga al retorno están específica y taxativamente señaladas en el convenio, en los convenios internacionales, tanto el de La Haya como el convenio de Montevideo. Y es que el requirente no ejercía el derecho de guarda o que había consentido en el traslado. O sea, quien pide la restitución no tenga la potestad de hacerlo. Una segunda excepción tiene que ver con que exista un grave riesgo. Ese grave riesgo se refiere a que si el niño es regresado al lugar de su residencia habitual, quede sometido, quede expuesto a un peligro físico o psíquico, o de cualquier manera quede también expuesto a una situación intolerable. Entonces, este es de pronto uno de las excepciones sobre las que se concentra el debate en la mayoría de los procesos. Tiene que ser que el peligro físico o psíquico a los que se pueda haber expuesto el niño si regresa sea absolutamente, y enfatizo, absolutamente inmanejable por las autoridades y por la jurisdicción del país donde el niño tenía su residencia habitual. Es decir, que ese país no esté en condiciones de dar las garantías de que el niño pueda ser protegido frente a una situación de peligro a la que se vea expuesto, sea físicamente o psíquicamente. O sea, no basta que haya la exposición al riesgo, sino que el Estado requirente no pueda estar en condiciones de brindar la protección debida, porque no se está debatiendo acá que la autoridad, por ejemplo, porque que un juez de ese país que requiere la restitución sea menos competente o se ponga en tela de juicio la competencia, la autoridad y la capacidad de poder juzgar cualquier situación jurídica que tenga que ver con ese menor de edad. Porque tan competente es un juez de ese estado como lo es el nuestro. De manera que dentro de los términos de reciprocidad diplomática, hablando de los convenios, se trata de confiar plenamente en esa capacidad de respuesta por parte de los jueces ante situaciones en que se vea comprometida la integridad de un niño, niña o adolescente. Colombia puede requerir, por ejemplo, puede requerir la restitución de un niño en Estados Unidos y Estados Unidos no puede decir no le restituyo porque Colombia no tiene jueces suficientes o jueces competentes o la ley sea insuficiente. No, tiene que demostrar que realmente nuestra jurisdicción no está en competencia, no tiene potestad o no tiene los medios para brindar esa protección requerida. Cuando el niño, niña o adolescente se oponga a retornar siempre que su edad y madurez den lugar a que su opinión sea tenida en cuenta. Esa es una excepción que nace del niño, es decir, de ese menor de edad de 16 años que dice no quiero retornar y será escuchado, deberá ser tenido en cuenta. El artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia habla sobre la necesidad de la escucha de los niños que participan en estos procesos. Pero en este en particular es la razón de ser que sea el niño quien lo exponga,
y que se lo exponga directamente al juez, en presencia del Ministerio Público, en presencia del defensor de familia y en presencia de la psicóloga o el asistente social del juzgado, para poder evaluar que esa decisión es autónoma, que no está influenciada de una manera negativa por alguna situación externa que lo esté condicionando. De manera que tienen que mirar cómo esa capacidad y esa madurez pueden transmitir que esa negativa sea fruto de su propia voluntad, que sea suficientemente convincente para poder aceptar la negativa del retorno. No hay un término de caducidad para pedir el retorno, salvo que se haya llegado a la edad de 16 años. La restitución internacional puede pedirse en cualquier momento. O sea, no puede entenderse que cuando habla de un año, se está diciendo que se cuenta con un año para pedir esa restitución. Pero lo que sí hay, lo que la influencia, o mejor, la incidencia de ese año en la vida de ese niño tiene que ver con que es un término suficiente para poder considerar, si se logra demostrar, que durante ese año el niño ya se ha arraigado, se ha amalgamado con su nuevo entorno, con ese nuevo ambiente, y que por lo tanto sacarlo de ya las condiciones de arraigo, por lo menos después de ese año, sea violatorio de sus derechos. Pero solamente esta excepción puede proponerse si la solicitud de restitución internacional ha sido o se ha presentado después del año. Y frente a eso, obviamente, tendrá que demostrarse que el arraigo está latente, que se evidencia, que dan pruebas fidedignas de que esa nueva familia, este Estado le ha brindado los medios necesarios para consolidar un modelo de vida, un lugar de residencia habitual. Y finalmente, cuando el Estado requirente, a la luz del Estado colombiano, no cumpla sus principios fundamentales, es decir, no ofrezca la protección en derechos humanos y derechos fundamentales, libertades fundamentales, derechos humanos, principios fundamentales que el Estado requirente no está en condiciones de ofrecer a ese niño, niña o adolescente. Pondríamos, por ejemplo, lo que pasa con Siria. Si tuviese Colombia, si Siria hubiese suscrito, hubiese ratificado el convenio, muy seguramente al momento de pensar en la restitución podría promoverse esta excepción y entrar a mirar y entrar a demostrarse si ese Estado, Siria, por las condiciones que vive actualmente, está en condiciones de brindarle la protección a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y desde nuestra perspectiva como Estado colombiano cumple con esas posibilidades. Esas son entonces las excepciones que se podrían presentar. Una vez propuestas o propuesta una o varias de las excepciones por parte del opositor, de ellas se corre traslado al progenitor requirente y a los demás sujetos procesales que habíamos visto. Se trata del defensor de familia, se trata del comisario de familia, perdón, del Ministerio Público, que participan en ese proceso. Allí estos sujetos procesales, tanto el progenitor como los sujetos especiales, podrán solicitar las pruebas. Para ello, aplicando las reglas generales del verbal sumario, tiene un término de 3 días para que hagan esa solicitud. Cumplido lo cual, se fija fecha para la audiencia. En esa audiencia hay nuevamente que agotar la etapa de persuasión. Los convenios hablan de la persuasión para el retorno. Para sede administrativa, que es la previa, la que se adelanta ante el defensor de familia, como el paso previo a la sede judicial, el defensor busca agotar a través de la mediación la posibilidad de que se pueda concertar ese retorno voluntario. Entonces, la tarea del defensor de familia
es buscar la manera de persuadir esa restitución. Y el juez debe perseverar en esta sede judicial en ese mismo propósito. Allí la audiencia la instalará con las mismas características del proceso judicial normal, del proceso verbal sumario, y agotará la etapa de persuasión. Debe realizar la entrevista cuando la oposición se plantee en la negativa del niño a regresar a su lugar de residencia habitual. Se debe entrevistar al niño en las condiciones que habíamos hablado. Tiene que haber unas razones que justifiquen esa negativa del niño. Además, esa negativa, lo decíamos y lo reiteramos, debe ser fruto de su autonomía, de su decisión. No debe ser fruto de la coerción, fruto de la imposición, fruto del chantaje. Entonces la entrevista tiene que cumplir un propósito de tratar de mirar la pureza de esa decisión. Ese niño tiene que expresarlo en sus palabras y será lo suficientemente convincente bien para acceder a la prosperidad de la oposición o bien para negarla. Pero ese es el momento, es la audiencia en el momento en que se debe hacer, presidida por el juez, porque es el juez el que toma la decisión. Esta entrevista difiere de cualquiera otra que tenga como propósito auscultar el estado emocional o afectivo del niño. Porque recordemos, aprovechamos para recordar que aquí no se está debatiendo el niño con quién estaría mejor. Aquí no se está debatiendo custodia del niño. Aquí no se está debatiendo el ejercicio de patria potestad. Aquí se está debatiendo, y a eso debe circunscribirse especialmente el proceso, es si el niño está ilícitamente retenido, si el niño ha sido ilícitamente trasladado, en cuyo caso, prima facie, debe retornar a su lugar de residencia habitual. Y que se abre el debate con ocasión de las excepciones que se proponen. El niño llegó al país en protección de sus derechos y entonces si va a correr riesgo, si se expone a una situación intolerable. Esos deben ser los términos en los que a eso debe circunscribirse. Y en esta misma audiencia se decretarán las pruebas solicitadas y se practicarán allí mismo los interrogatorios, testimonios. Es interesante que cuando estamos en Colombia, pues nosotros o el padre requerido acuda a los testigos colombianos, pero son ellos los llamados para saber sobre algunas excepciones, o mejor, sobre las excepciones y sobre los hechos que las motivan, cuando lo que muy seguramente puede dar lugar a ellas fue lo que ocurrió en el país del lugar de residencia del niño. Una persona que declara sobre las circunstancias de acá, muy probablemente su conocimiento estará limitado a lo que conoce de acá, de lo que el niño lleva acá, o lo que le pudo haber contado alguno de sus padres. De manera que aquí se recogen los testimonios, se hace la entrevista, se reciben los interrogatorios y inmediatamente, practicadas las pruebas, se presentan los alegatos de conclusión. Alegatos que son presentados por las partes, naturalmente, y por los dos sujetos procesales mencionados. Le hace el defensor de familia y el Ministerio Público. Hay dos posibilidades de emitir una sentencia que niega la restitución y otra que la decreta. El que la niega debe fundamentar las razones por cuales la está negando. O sea, ¿por qué prospera la excepción? La única manera por la que se puede negar es porque prospera alguna de las excepciones que se hayan formulado y que se hayan demostrado. ¿Qué sería lo conveniente ante la no prosperidad de las excepciones?
y es que, y sería interesante que si bien la ley no lo dice, el juez dentro del trámite vaya perfilando ante la posibilidad de la negativa del retorno, de la negación de la solicitud de retorno, se pueda ir pensando en que simultáneamente allí y de manera subsidiaria, pensando en el interés superior del niño, se pueda decidir de una vez sobre sobre las visitas, sobre el régimen de visitas internacionales. Aquí cabe recordar algo que se me pasó, ofrezco disculpas, y es que el procedimiento para la restitución internacional también está contemplado para las visitas internacionales. O sea, si el niño está aquí y yo no quiero la restitución, puedo pedir por esta misma vía, con las mismas prevalencias, con las mismas preferencias, la regulación de las visitas internacionales. Entonces, nos parece que en aras de los derechos de ese niño, esa niña, en general, esa persona menor de 16 años, para no someterlo a un nuevo proceso, a un nuevo escrutinio, a una nueva carga probatoria, valdría la pena que se pueda decidir en aras de economía procesal, en aras de agilidad procesal, insisto, en garantizarle esos derechos del niño, que ante la posibilidad de la negativa de la restitución, sea allí mismo en donde se disponga sobre el régimen de visitas internacionales. Decidido esto, el juez liberará las comunicaciones a la autoridad central para que ésta se comunique con la autoridad central del otro país y le pueda notificar de la decisión, de la negativa, de esa negación, de por qué se negó el retorno. Por otro lado, si prospera la solicitud de restitución, allí obviamente se fundamentará, como toda sentencia judicial, en donde se darán las razones de la negativa de las excepciones y procederá a determinar la forma y términos como debe darse esa restitución internacional. O sea, ¿cuándo retorna? ¿Quién lo retorna? ¿Cómo lo retorna? ¿Quién cubre los costos de ese retorno? De manera que se pueda cumplir y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esa sentencia. Es decir, no hay que esperar, no hay que iniciar después de esta sentencia. No sería absolutamente incomprensible que para el cumplimiento de la misma tuviésemos que iniciar una especie de proceso ejecutivo. No, el juez debe tomar las medidas necesarias para que su sentencia se cumpla, para que su decisión no sea burlada. Allí dará el término para la restitución y en su defecto dispondrá, pensaría yo que inclusive hasta la propia, el propio rescate del niño si a ello hubiera lugar, para hacer que la sentencia se cumpla. Si se niega, habrá que rescatarlo y devolverlo al país de su residencia habitual y establecerá las comunicaciones con la autoridad central colombiana para que ella se encargue de obtener las garantías del retorno seguro de ese niño. Esta decisión, esta sentencia es apelable en el efecto suspensivo. Hablábamos de la doble instancia y que la remisión del expediente se lleva a cabo del expediente original. Probable que con las nuevas modalidades podamos acudir a la virtualidad y el juez califica la viabilidad del recurso y siguiendo el decreto 806 de este año, muy probablemente durante los 2 próximos años, vamos a tener un traslado para legal escritural y un fallo escritural, mientras dure vigente el decreto 806. Hemos planteado, grosso modo, y en unas pinceladas generales, sobre lo que consideramos debe ser el proceso judicial de restitución internacional. Entonces, cabe concluir que el Estado colombiano debe honrar sus compromisos, debe honrar su palabra y los compromisos adquiridos en el concierto internacional y debe velar, sin que esto implique que se violan los derechos de los niños,
debe velar prioritariamente por el retorno. Este es el convenio, estos son los convenios internacionales para garantizar el retorno, que excepcionalmente debe negarse y que la aplicación del convenio es necesariamente, no es necesariamente retornar, la aplicación del retorno es acogerse exclusivamente a los términos del mismo. Quiere decir, buscar por todos los medios el retorno de esa persona menor de 16 años o en su defecto declarar probadas las excepciones que logren llevar al convencimiento del juez sobre la inconveniencia de ese retorno al lugar de residencia del niño. ¿Cuándo procede la restitución internacional de menores? Cuando el menor es sacado del país sin el permiso de alguno de los padres, o cuando teniendo el permiso para salir del país, se mantiene al menor por más tiempo del que se le otorgó en el permiso. Se le otorgó permiso, por ejemplo, para las vacaciones de diciembre del 2020. Y estamos en marzo del 2021 y el niño no ha regresado del país. Entonces, en esas dos oportunidades se procede con el restablecimiento internacional. Antes de entrar de lleno al tema, quiero dar una recomendación a los papás y a las mamás. Cuando hay una relación de conflicto entre los padres, no es bueno otorgar permisos de salida del país, porque se presentan muchos problemas y después, si bien es cierto, existe la posibilidad de acudir al restablecimiento internacional, es un procedimiento que es demorado y que no tenemos el 100% de la seguridad de que vaya a dar resultados. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a que el niño o la niña no vuelvan al país? O que cuando vuelvan sea dentro de 2 años y ya la imagen del papá o la imagen de la mamá que se quedó en el país ha sido desfigurada y ya viene otro procedimiento porque el niño o la niña manifiestan ya no querer estar con el papá que se quedó en el país y que los hizo devolverse. Es todo un problema. No hay que dar permisos de salida del país cuando las relaciones son conflictivas. Ahora, ¿cómo se hace entonces? Pues, si uno de los papás quiere llevarse al niño de vacaciones o a vivir definitivamente en otro país, el otro papá no le debe dar el permiso. Entonces la ley establece un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? El papá que quiera sacar al niño del país, tiene que primero citar al otro papá. Cuando hablo de papá, es papá y mamá. Tiene que citarlo a una conciliación como requisito de procedibilidad, a ver si otorga el permiso. Entonces el otro papá va a decir, no, yo no otorgo el permiso por esta y esta razón. No está obligado a otorgarlo. Entonces el papá que quiere e insiste en llevarse al niño fuera de Colombia temporalmente o definitivamente, pues no tiene otro remedio que acudir ante un juez de familia y se hace un trámite, es una demanda donde él tiene que exponer los motivos por los cuales se quiere llevar a los niños fuera del país. Se debe notificar de esa demanda al papá que dice que no está de acuerdo, se tienen que presentar pruebas y al final va a haber una audiencia y el juez va a tomar una decisión. ¿Por qué es mejor así? Porque si el juez decide que sí otorga el permiso, porque son unas vacaciones, por ejemplo, entonces hay de por medio una sentencia judicial. Entonces, si después no vuelve el niño, toca iniciar el trámite del que vamos a hablar ahorita, la restitución internacional, pero ya con un argumento muy de peso, y es que la señora incumplió una sentencia de un juez de la República de Colombia. Y eso facilitará ante las otras autoridades de los otros países que ordenen que la señora tiene que venir a Colombia a cumplir esa sentencia. Entonces, en conclusión, cuando hay conflictos, no otorguen permisos de salida del país. Que sea un juez
el que tome la decisión, y si llega a decidir que sí, que da el permiso, pues entonces, muy sencillamente, tenemos un argumento más fuerte para iniciar el trámite de restitución. Bueno, ya hecho esos comentarios preliminares, entremos en materia de qué es la restitución. Ya les comenté, se da cuando se mantiene a un niño en otro país en forma indebida, en forma ilegal, bien sea porque no haya permiso de los dos papás, o bien sea porque, existiendo el permiso, lo mantienen más tiempo del permiso que se le otorgó. ¿Quién puede presentar esa solicitud de restablecimiento, de restitución internacional? ¿El papá o la mamá o quien ejerza la custodia del niño legalmente? ¿Sí? Pueden acudir a iniciar ese trámite. ¿A dónde tienen que ir? Tienen que ir a Bienestar Familiar, a un departamento que se llama Subdirección de Adopciones, Restablecimiento Internacional de Derechos. ¿Cuál es la base jurídica para ese trámite de restitución? Es un convenio conocido como el Convenio de La Haya, que se firmó en 1980 por varios países, en donde se obliga a hacer ese tipo de restituciones. Preguntan a veces los papás, ¿tengo que contratar abogado para hacer ese trámite, para iniciar el trámite ante Bienestar Familiar? No, no requiere abogado. Siempre es mejor una ayuda de un abogado que sepa, que conozca del tema, pero en esencia no requiere abogado. Usted se acerca al Departamento de Restitución Internacional de Derechos y allá lo van a guiar y le van a decir: tiene que llenar este formulario, que tiene que traer estos documentos, etcétera, etcétera. Allá le van a guiar y no necesita abogado. Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, tan pronto tengo yo el conocimiento de que un hijo no regresó del país o se fue sin tener el permiso, inmediatamente pues debo acudir a Bienestar Familiar. No hay que esperar 1 año, 2 años a ver si pues, traen otra vez al hijo, porque si no lo traen dentro de 2 años, tendría que iniciar el trámite y usted perdió 2 años, más el tiempo que dura el trámite. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar sin ver a su hijo? Y si se logra efectivamente la restitución, su hijo ya va a venir con una imagen suya distorsionada y muy posiblemente no lo va a querer ver, porque lo va a echar a usted la culpa de que él estaba muy contento allá en Estados Unidos, por ejemplo, y que usted lo hizo devolver aquí a las malas. Entonces, no hay que demorarse en hacer esos trámites. Tan pronto se presenta la irregularidad, hay que iniciarlos. Entonces, usted se acerca al Bienestar Familiar. Puede acercarse al centro zonal de Bienestar Familiar donde vivía su hijo, al que le correspondía a su hijo. Allá lo deben guiar. Pero a veces se encuentran unos funcionarios que o por desconocimiento de la norma o por otras circunstancias no le facilitan las cosas y lo demoran y le piden más de lo que debe pedirle. Entonces, pues váyase directamente al Departamento de Restitución Internacional de Derechos. Y allá, que son expertos, que se la pasan haciendo estos trámites todo el tiempo, pues lo van a guiar más fácilmente. Allí, pues, obviamente va a recibir unas orientaciones y le van a decir: llene este formulario y tráiganos tales documentos. ¿Cómo cuáles? Obviamente el registro civil de nacimiento del niño, porque eso es lo que le acredita el parentesco que usted tiene con el niño. Le van a pedir muy posiblemente certificados de que el niño estaba afiliado a un centro a una EPS por el tema de salud, certificados de que el niño estaba estudiando aquí en Colombia, copia de su cédula de ciudadanía, todos los documentos que usted tenga por trámites que haya realizado con relación al menor, porque de pronto usted ya inició demandas de custodia, de visitas, de patria potestad, lo que sea. Todo lo que más pueda aportar es importante. Obviamente también es bueno indicarle a Bienestar Familiar dónde cree usted que está su hijo.
en qué dirección, en qué ciudad, para que ellos eleven la solicitud a la autoridad competente del otro país y busquen al niño. ¿Sí? Bueno, etcétera, etcétera. ¿En qué países o con qué países se puede hacer esos trámites de restitución internacional de derechos? Con todos los países que firmaron el Convenio de La Haya de 1980. ¿Y cuáles son todos esos países? Usted se entra a internet, ¿no? Y busca la página de La Haya y allá encuentra qué países firmaron el Tratado de Restitución. Entonces, con los países se puede hacer. Si el niño o la niña está en otro país diferente, pues tiene que ya acudir directamente al otro país, ¿sí?, que no firmó el Tratado de La Haya, el Convenio de La Haya, y allá le van a indicar cuál sería el trámite y ellos evaluarán cómo es el procedimiento. Ahora, hay que tener claridad en que ese procedimiento de restitución no solamente lo puede hacer el papá o la mamá que está en Colombia y que se llevaron al niño de Colombia para un país extranjero. También puede hacerlo el papá o la mamá que vive en un país extranjero, que el niño vivía en el país extranjero y que irregularmente lo mantienen en Colombia. ¿Y cómo se hace? Pues aquí usted tendría que acudir a Bienestar Familiar. Allá en ese otro país hay una entidad también que se encarga de desarrollar esos temas de restitución. Entonces es averiguar allá qué entidad hace eso y eleva allá la solicitud, allá lo trasladan acá y aquí entonces Bienestar Familiar y las autoridades judiciales harán el trámite correspondiente. Ahora, después de que usted presenta la solicitud en Bienestar Familiar, con todos los llenos de requisitos, con todos los documentos, ¿qué sigue? Entonces, ese grupo de restablecimiento internacional de derechos procede a remitir toda esa documentación, todo lo que usted llenó, los formularios, etcétera, al país donde se encuentran los menores de edad. Y las autoridades judiciales de ese país son quienes adelantarán el trámite correspondiente. El Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos de Bienestar Familiar le harán un seguimiento al tema, estarán pendientes de eso, pero son las autoridades del otro país, las autoridades judiciales, los que van a tomar la decisión. Tengo un papá que inició su proceso de restitución internacional porque equivocadamente dio un permiso de salida del país por unas vacaciones, con el convencimiento de que eso demostraba que él quería a la niña, es una niña, de que era por el bienestar de la niña. Lo convencieron de eso, le dificultaban ver a la niña, entonces le dijeron, no, si usted firma el permiso, pues ahí le vamos a dejar ver la niña, etcétera, etcétera, y lo comieron a cuentos. Y él, partiendo de su buena fe y de su corazón que ama a su hija, viendo que pues era una oportunidad para que la niña conociera los parques allá en la Florida, etcétera, etcétera, pues dio el permiso. Y la niña no volvió. Entonces, ¿él qué hizo? Fue a Bienestar Familiar, fue sin abogado, porque acordémonos, no requiere abogado para iniciar el trámite aquí en Colombia. Allá lo guiaron, él llevó todos los documentos que le pidieron y ese grupo de restablecimiento internacional de derechos trasladó esa solicitud con todos los documentos a Estados Unidos. Allí ubicaron a la mamá, ubicaron a la niña y el tribunal de Nueva Jersey tomó el caso, le asignaron al papá una abogada de oficio, gracias a Dios no le cobró nada, y con eso iniciaron el trámite y citaron a la señora.
La señora también tenía su abogado, acudió al tribunal de Nueva Jersey, allá pues rindió los descargos, dijo el por qué tenía a la niña allá, que es que la niña estaba mejor allá, que la educación, que en Colombia es un país difícil, todo lo que dicen para mantenerse en otros países. Al final, obviamente también escucharon al papá por videollamada y a los abogados, las pruebas, etcétera, etcétera. Al final, el tribunal de Nueva Jersey decretó que la niña tenía que regresar a Colombia porque estaba ilegalmente en Estados Unidos sin el permiso de su papá. Y le dio a la mamá 24 horas para trasladar a la niña a Colombia. Y efectivamente, la niña ya está en Colombia. Entonces, se puede hacer, pero no facilitemos para que se presenten estas circunstancias. Procuremos no dar ese tipo de permisos en circunstancias de conflicto. Es mejor no hacerlo. Muchas gracias. Bueno, y así hemos dado trámite al tema de hoy, sábado 28 de noviembre de 2020. Con este tipo de programas de interés social, la Fundación Padres por Siempre cumple con su tarea de apoyar a miles y miles de padres y madres de familias separadas en el entendimiento de esta nueva clase de familia. Si usted desea seguir recibiendo nuestros aportes y aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro plan general sin costo, que le permite tener conocimiento en sus actividades abiertas y a documentos, videos, conceptos que van en la dirección de aprender a dirimir los conflictos de familia separada. Si usted desea tener mayor interacción y apoyo un poco más personalizado, cuenta con la alternativa del plan básico, con un valor de 75,000 pesos anuales que le permitirá tener acceso a mayor base de conocimientos y documentación. También se le guiará en la formulación de estrategias y tácticas aplicables a cada caso particular para regularizar la relación en equidad e igualdad entre padre y madre de familia separada. Este modesto valor también nos apoya a mantener parte de nuestros costos y vigentes nuestros espacios ya creados. Si usted requiere de servicios profesionales, tanto jurídicos como psicológicos o psicología forense, también los tenemos disponibles para quienes se inscriban a nuestro plan básico. Contamos con servicios presenciales jurídicos en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y a todo el país y al exterior se prestan servicios no presenciales, tanto jurídicos como psicológicos, soportados en las herramientas digitales más comunes en la web. Mil gracias y los invitamos a seguir en nuestra reunión de puertas abiertas. Las indicaciones las encontrarán tanto al inicio de este video como al finalizar. Hasta pronto. Mil gracias.